Bueno, entonces damos inicio. Bienvenidos a todos. En este momento me gustaría que los que puedan activar la cámara la abran para poder verlos, gracias por estar acá en este espacio em, que hemos organizado para ustedes. Gracias, Oscar. No sé, Joan también nos habilitó la cámara. Bienvenidos, tutores que hoy nos acompañan, el ingeniero Cristian Jaime, ya lo tenemos por acá, no sé si él nos pueda de pronto abrir la cámara un momentico, no sé si de pronto está con cámara. Em, Se encuentra, vamos a revisar en los asistentes. Bueno, contamos con 11 estudiantes, entonces bienvenidos a todos. Em, Quiero pues empezar este TIPAS compartiendo un mensaje de uno de los estudiantes que ya estuvo en el curso de pensamiento lógico matemático y que el día de hoy me lo encontré en el SEAD, entonces les trae para ustedes este mensaje. Es muy corto pero provechoso, entonces voy a compartir este pequeño mensaje con ustedes. Ustedes me pues van a confirmar en este momento y la pantalla se está compartiendo. Alguien puede abrir el micrófono y vuelven y lo cierran. Entonces, si en este momento ustedes visualizan el Sí, video, profe. no sé, están visualizando una presentación en Correcto, PowerPoint, ¿sí? profe. Sí, Sí, señora, sí, señora. En este señora. momento visualizan una presentación en PowerPoint. Ya estoy acá minimizando a ver si logramos ver, eh, que lo tengo aquí abierto. En este momento están visualizando un video, ¿sí? Sí, señora. Perfecto, entonces damos inicio. No se escucha, profe, creo. No se le escucha, profe. Entonces, vamos a ir un momento aquí y revisamos. Dejamos de compartir, nuevamente compartimos para activar el sonido. Entonces se activó ya el sonido y vamos a compartir. Vamos a ver nuevamente. Ustedes me van a decir si están observando el video. Creo que ya, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces Hola, ¿cómo iniciamos. están? Mi nombre es Duván Leonardo Sabogal Cusba. Soy de la ciudad de Villavicencio, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Actualmente estoy cursando el tercer periodo. Saqué una muy buena nota en el área de pensamiento lógico y matemático y hoy quisiera regalarle como algunos tips con respecto a esta temática. ¿Cómo relacionamos la importancia de validez de argumentos en la toma de decisiones? Esto puede ser a nivel personal, a nivel laboral e inclusive cuando estemos estudiando. Vamos a tener un ejemplo. Nosotros primero tenemos que conocer cuál es el tema principal o la sintaxis del tema, luego ver si existe o no existe una problemática y ver las posibles soluciones. Un ejemplo muy común lo vamos a tomar en el área del estudio. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Villavicencio y tengo que transportarme a hacer un laboratorio a la ciudad de Acacías. De Villavicencio a Acacías hay aproximadamente 30 minutos. Si mi lugar de residencia, donde yo vivo, hacia mi punto de estudio hay un aproximadamente de 45 a 60 minutos, pues entonces ya tengo la sintaxis del problema, ¿sí? Ya tengo el problema y adicional necesito hallarle una solución. Pues tendría varias soluciones. En este caso, la primera sería levantarme una hora, hora y media mucho más temprano y venirme una hora antes para poder llegar a mi horario. O irme a vivir cerca de la universidad o en su defecto tener que desplazarme constantemente allá pues para que me vuelva algo más óptimo. Esto quiere decir que si hay una opción positiva, ¿sí? Más otra positiva, lo más probable es que el resultado sea positivo. Pero si hago una acción positiva y una negativa,
las probabilidades de que el resultado sea negativo. Así va cambiando nuestro entorno. Un ejemplo también adicional en el área de trabajo. De mi trabajo a mi casa o de mi casa a mi trabajo hay un trayecto de 1 hora. Si yo sé que tengo que entrar a las 7 de la mañana a trabajar, pues tengo las múltiples de opciones. O me levanto más temprano o cambio de trabajo en el cual pueda tener un trabajo cerca a mi domicilio o en su defecto cogería y viviría cerca del lugar de trabajo. Son diferentes problemáticas similares, pero si sumo las opciones o lo de que nos da según los argumentos, puede ser el argumento o positivo o negativo. Cabe aclarar que hay argumentos también que no implica que al final sean negativos, pero nos pueden dar una acción positiva. Por ejemplo, a nivel personal, si tengo que entregar un trabajo, pero tengo que entregarlo dentro de 2 horas, me entregan el trabajo incompleto, ya sé que tengo que entregarlo en 2 horas, el que está incompleto es el problema o la problemática y tengo que hallarle diferentes soluciones. Una sería entregar así el trabajo como me lo dan, sabiendo que puede haber un resultado negativo, ¿sí? O lo primero que puedo hacer es investigar rápido y hacer algunas modificaciones al trabajo para que el resultado sea el más óptimo. Esto no quiere decir que sea malo. Un ejemplo, si opto por la primera opción de entregar el trabajo así incompleto, puede ser que el primer paso sea negativo, pero puede dar algo positivo. Es decir, que pueden haber metodologías para cambiar el resultado y que sea algo mejor. Es decir, de lo negativo puede pasar algo positivo, ¿sí? Y en estos casos es importante el saber tomar las decisiones, pues para que no se puedan ver afectados algún tipo de resultado, ya sea en nuestra vida personal, cotidiana o estudiantil. Bueno, muchísimas gracias, Duván, que compartió este mensaje con nuestros estudiantes del día de hoy. Muchachos, entonces, seguidamente damos inicio a este encuentro, a las CIPAS número 1. Lo hemos llamado junto con los tutores Cristian, Jesús y quien les habla Cesley, la importancia de la validez de argumentos en la toma de decisiones. En este momento se está compartiendo la presentación, muchachos. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, voy a señora. suspender un momentico la cámara para que no nos eh, interfiera un poco el internet y ya en este momento. Bienvenido, tutor Jesús Armando. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos me confirman, entonces la presentación se está viendo. Es esa articulación que nosotros tenemos, es esa matemáticas que la vemos viva y real, ¿cierto? En todos los momentos y en muchas situaciones de nuestra vida personal, laboral, desde luego, desde nuestros estudios, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a este encuentro. Gracias por estar aquí, ser pues tan comprometidos y nosotros pues recordemos que estos conceptos pues los requerimos, ¿cierto? Y aunque ya se los hemos estado presentando a ustedes, es importante pues tenerlos a mano en el momento pues para solucionar alguna situación que se nos plantee del desarrollo como tal del curso, ¿cierto? Entonces, pues mencionamos esos conectores lógicos que, como su nombre lo dice, están conectando todo el tiempo esas expresiones que nosotros aquí las vamos a llamar hoy proposiciones, ¿cierto? Pero vienen a ser esas frases que en el día a día nosotros compartimos. Por eso también traemos el término de lenguaje natural. ¿Qué es lenguaje natural? Es el lenguaje que yo utilizo, ¿cierto? Pero le estamos dando una forma, no le estamos llamando ni párrafo, no le estamos llamando ni estrofa, le estamos llamando ahora un argumento, ¿cierto? Para darle una estructura matemática. Entonces,
Pues recordemos los conectores. Sé que ustedes han sido muy juiciosos, de pronto se han visto la grabación de la web, han consultado los referentes bibliográficos o OVAs o lo que se les ha compartido. Entonces sé que hoy sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces tenemos por aquí la conjunción, la I, ¿cierto? Tenemos este símbolo, mire la forma de este símbolo y lo podemos representar en el lenguaje natural con una I. Y si ya lo hacemos de forma simbólica, ¿cierto? Vamos a decir P y Q. Tenemos por acá P y Q. Y la disyunción, entonces, es representado con un símbolo parecido a la V, si se dan cuenta. Y el significado, esto lo hacemos para retomar un poco, y el significado es O. Pero si ya lo llevo a la parte simbólica, que es el lenguaje simbólico, sería P o Q. El condicional, muy utilizado, nosotros somos muy condicionales. Es una flechita que apunta hacia la derecha. Y es el significado de todos los conectores. Este condicional lo utilizamos a veces a medias. ¿Por qué? Porque él es sí, puntos suspensivos, entonces. Y casi siempre lo colocamos como solo entonces. ¿Qué quiere decir los puntos suspensivos? Que yo debo colocar el sí cuando antes de iniciar la proposición P. Y el entonces es el equivalente a esta flechita que observamos, ¿cierto? Entonces solamente nos estamos quedando con el entonces y se nos olvida colocar ese sí, que es el que determina la condición. El bicondicional es esta doble flechita y él se coloca en el medio de la proposición P y Q y colocamos sí, solo sí. De esta manera. P, sí, solo sí, Q. Y la negación que observamos, el símbolo de negación y su significado es no. Ella va antes de la proposición, ¿cierto? En el lenguaje simbólico, precede a la proposición, a la letra. En este caso es no P, pero también podemos utilizar sinónimos como no es cierto, de tal forma que se evidencie esa negación. Bueno, ya las proposiciones pues son esas expresiones de juicio entre dos términos, un sujeto y un predicado, que afirma o niega este de aquel o incluye o excluye el primero respecto al segundo. Esas proposiciones, bueno, nosotros lo hemos hablado que son esas frases, esas oraciones de la cual nosotros podemos decir verdadero o falso, ¿cierto? Entonces tenemos aquí las proposiciones. ¿Qué pasa con esas proposiciones? Ellas tienen una notación, quiere decir en matemáticas que las representamos, ¿cierto? De la siguiente forma. P dos puntos, la educación es un derecho humano. Q dos puntos, la educación es importante motor del desarrollo. R dos puntos, la educación es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza. Quiero de pronto los estudiantes que me acompañan en este espacio, alguien que me abra el micrófono y me dé un ejemplo de una proposición. Bueno, pero no todo, solo uno. Un ejemplo de una proposición. Bueno, no sé si está por ahí el tutor. A ver, vamos a pedirle el favor al tutor Armando que nos colabore con un ejemplo de proposición porque me confirman si me están escuchando. Sí, sí me están, tengo el micrófono aquí abierto. De pronto, si no quieren activar el micrófono, pueden escribirla en el chat. Ah, La bueno, leemos muchísimas todos. gracias. Sí,
Pueden escribirla en el chat, una proposición. A ver, yo le voy a colocar otros ejemplos, a ver, muy comunes. María Alejandra estudia ingeniería de sistemas, ¿cierto? Profe, perdón, ¿una Paul, proposición simple? una proposición simple, sí, señor. Ah, podría ser entonces Sebastián estudia contaduría pública. Bueno, ¿y me está hablando Sebastián? ¿Sí, señora? Gracias, Sebastián, muy amable. Eso es una proposición porque podemos decir sí, o sea, verdadero o falso. Entonces podemos responder. De esas, tenemos esas dos opciones de respuesta. Bueno, Profe, hago tenemos énfasis otra en el aquí. chat. Nuestra ¿Tenemos en el chat? compañera, sí, yo te la leo. Nuestra compañera Andrea Catalina Morales compartió una proposición que dice el número 2 es par. El número 2 es par, claro. Entonces podemos decir verdadero o falso, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar con esta partecita para lograr avanzar hacia otra parte que es fundamental, ¿cierto? En la toma de decisiones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que no olvidemos que la proposición es su notación, ¿cierto? Es utilizando la letra minúscula. Generalmente, nosotros estamos trabajando en el curso PQR, ¿sí? PQRS, pero no quiere decir que no se puedan utilizar otras letras. Tenemos, pues, diferentes autores, podemos encontrar A, B, C letras en minúscula, pero se van a frecuentemente a observar PQRS. Bueno, entonces P dos puntos porque a veces nos colocan P igual, entonces no es como la notación, la forma correcta de representar la proposición. Bueno, cuando tenemos estas letras, miremos acá muchachos, en este estado inicial las proposiciones son simples, son proposiciones simples, ¿sí? Es decir, que solo hay una oración, solo hay una frase, o sea, solo hay una, por eso es simple. Cuando se vuelve compuesta, cuando aparece otra, ¿cierto? Y hay un elemento clave que es el conector, o sea, lo que acabamos de ver hace un momento. Entonces, la educación es un derecho y la educación es importante motor del desarrollo. Entonces ya aparece un conector lógico, lo que hace que se una, ¿cierto? Con otra proposición y se me vuelva una proposición compuesta. Hay dos o pueden haber más. Bueno, eso es para el tema de proposición simple y compuesta. ¿Qué pasa con estas letricas? Mírenlas. Entonces, bueno, esta parte, como aquí ya no estamos utilizando toda la frase, pues esto se llama una representación de un lenguaje simbólico, porque estamos utilizando solamente las letras, o sea, como hemos representado cada proposición, cada oración. Entonces, aquí cuando es símbolos es cuando no escribimos toda la proposición, sino su equivalencia, R, O, paréntesis, P y Q. Es un lenguaje simbólico. Entonces, si de pronto nos dicen, en ese lenguaje simbólico llevémoslo al lenguaje natural, pues es cambiar cada letrica, ¿cierto? Por su equivalencia, por su proposición completa. Lenguaje natural es como hablamos, como nos expresamos nosotros, y que más que todo el tiempo estamos utilizando estas frases, ¿cierto? Las estamos uniendo con i, estamos utilizándolas de una y de otra manera. Solo que acá las ordenamos, le damos ese orden, esa estructura simbólica. El lenguaje natural, entonces ya no coloco la R, sino la cambio. ¿Dónde está la R? Bueno, entonces ya la educación es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza. Entonces, ya la escribimos completa, ya el símbolo, ¿cierto? Que parece a una V este símbolo, ya no lo voy a colocar, sino voy a colocar lo que me representa en el lenguaje natural, es una disyunción, o sea, o, la colocamos más grande para que la observemos, o continúo con la siguiente proposición, la P, entonces, ¿qué es la P? La educación es el derecho humano, o la educación es el derecho humano. Este símbolo es una conjunción, entonces ya no la coloco, sino coloco su equivalente a que es la I. Y la proposición Q me voy para la Q, la educación es importante, motor de desarrollo. Entonces, no sé si de pronto vamos a continuar. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? Continuamos. Sí, Bueno, tutora, ¿qué todo claro. ocurre? Gracias, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese lenguaje simbólico que
Pues inicialmente viene, ¿cierto?, de un lenguaje natural, ¿sí? De cómo nos comunicamos nosotros, de nuestras situaciones. Entonces la representamos en símbolos y ahora, como este tema avanza, ¿cierto? Avanza que a las leyes de inferencia lógica, avanza para ver si realmente ese argumento es una verdad absoluta. Entonces, al tener que nosotros avanzar, continuamos haciendo esa construcción matemática y debemos entonces irnos a llevar nuestro lenguaje simbólico a una tabla. Entonces, pues debemos tener un conocimiento de esa construcción de la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, en qué yo me baso para saber cuántas filas, cuántas columnas tiene mi tabla? Pues debo primero observar ese lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, ver ese lenguaje simbólico. Y yo identifico cuántas proposiciones tiene ese lenguaje simbólico. Entonces, este lenguaje simbólico, ¿cuántas tiene? O sea, ese es mi ejercicio, el que yo estoy señalando, ese es mi ejercicio, el que yo voy a representar. Es R, O, paréntesis, P y Q. Tiene una proposición, dos proposiciones, tres proposiciones. Entonces, nuestra ecuación general que me dice 2 a la n, 2 a la n, me va a representar el tamaño de la tabla. N va a ser el número de proposiciones. Se dan cuenta que en el exponente del 2 está el 3. ¿Qué quiere decir? El 3, que mi ejercicio tiene 3 proposiciones, que va a ser ¿quiénes? P, Q y R. Entonces debo expresar para saber el tamaño de mi tabla. Entonces tenemos 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Lo que este 8 me va a indicar es el tamaño de mi tabla. Del enunciado hacia abajo tenemos el tamaño de la tabla, es decir, 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Ahora, las columnas, vamos entonces desglosando nuestro ejercicio. ¿Qué proposiciones tenemos? Tenemos la P, la Q y la R. Entonces, P, Q y R. Lo colocamos en el orden. ¿Qué más tenemos? Un paréntesis. Entonces, continuamos el paréntesis, P y Q. Y finalmente, tenemos el ejercicio completo. ¿Cómo vamos a trabajar esa combinación de verdaderos y falsos? ¿Cómo la trabajamos? Pues vamos a tomar para la P, esta ya es una combinación que ya es una estructura que nosotros debemos tenerla muy presente o tenerla a mano en el momento de solucionar la tabla. Y sus combinaciones están dadas. Para la P, 4 verdaderos, 4 falsos. Vamos a trabajarlos en ese orden, porque algunos autores y también simuladores están invertidos. Entonces van a tener presente que trabajamos primero verdadero y después falso. Seguidamente 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para la columna de la R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Pues que mi conector, ¿cierto? Esos razonamientos lógicos, en esas proposiciones, cuando están unidos con la I, tienen una tabla de verdad. Entonces, debo tener presente esa tabla, pero también es importante lograrla interiorizar, interiorizar. Entonces, de los que están ahí, vamos a ver en el chat, nos toca así rapidito para aprovechar al máximo el tiempo. En la conjunción, ¿qué recuerdan de la conjunción? A ver, algo que recuerden en este momento de la tabla de la conjunción, de esos resultados de la conjunción, algo de la tabla que nos puedan compartir en el chat. Bueno, hay copias por todas partes aquí en la plantilla.
recordarles que la conjunción está relacionada con la letra I. En nuestra vida Muy diaria, bien. cuando utilizamos dos proposiciones y las enlazamos con el conector I, porque Sí. ambas se deben cumplir, ¿no? Bueno, una Porque, partecita que hubo como interferencia y no le entendí al tutor. Em, bueno, es fundamental. Aquí estamos en este ladito y la están observando, ¿sí? ¿Qué ocurre? Algo que podemos resaltar cuando tenemos este conector, nuestras dos proposiciones para que sean verdaderas, ellas deben ser verdaderas, ¿sí? Su valor de verdad debe ser verdadero de las dos, pero si una de las dos es falsa, su valor es falso. Entonces nos vamos con ese principio, ¿cierto? De esa tabla de la conjunción y tenemos acá, dice P y Q, pues debo ir a la columna P y a la columna Q. Y bueno, las dos verdaderas, estos dos valores de verdad me da como resultado verdadero. Entonces identificamos los dos valores de verdad, resultado verdadero. Pero si una de las dos es falso, mi resultado va a ser falso. Si una de las dos es falso, mi resultado va a ser falso. Si una de las dos es falso, mi resultado va a ser falso. Seguidamente observamos, por eso todas las combinaciones siguientes son falsas, ¿cierto? Eh, y si nosotros lo ponemos en un ejemplo de la vida real, pues va a ser así, ¿cierto? Si Juan hace ejercicio y baja de peso. Entonces, si falla alguna de las dos, pues no va a suceder pues, el resultado que se busca. ¿Qué ocurre aquí en la disyunción? Mira, acá tenemos ya el resultado final, ¿cierto? Y vamos a hacer en esta fila la disyunción. ¿Por qué? Porque R, ya tenemos la columna de R y tenemos por otro lado el paréntesis P y Q. Entonces, P y Q. Nos vamos tanto a la columna de R y a la columna P y Q, ¿cierto? Y nos dice, el ejercicio nos dice que esas dos columnas nos debemos fijar que entre ellos dos hay una disyunción, ¿cierto? Que es una O. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre en la O? Que es en la disyunción. Si es verdadero, ¿cierto? Una de las dos proposiciones, nuestro resultado es verdadero, ¿cierto? Pero si el valor de las dos proposiciones es falso, el resultado es falso. Entonces tenemos, si hay una verdad, el resultado me da verdadero. Entonces tenemos verdadero o verdadero, verdadero, falso o verdadero, verdadero, verdadero o falso, verdadero. Pero si el valor de cada proposición es falso, las dos son falsas, efectivamente mi resultado es falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Bueno, continuamos y nos vamos a ver qué tan pendientes estuvieron, muchachos. Entonces, pues vamos a salir un momentito de acá y ustedes me confirman si están viendo mi pantalla donde dice juego. Vamos a hacer un juego con esta temática. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora. Sí, señora. señora. Sí, señora. Bueno, estamos listos acá, estamos atentos, vamos a poner en práctica lo que revisamos de esos conceptos aplicados a nuestras situaciones, ¿cierto? Entonces, damos inicio. ¿Están conmigo? Por favor, me contestan ahí en el chat. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Bueno, pero aquí vamos a hacerlo así, de la siguiente manera. El que alguno de los presentes, bueno, aquí vamos, la respuesta es, vamos a colocar, el cuadro azul lo vamos a llamar primero, segundo, tercero, cuarto, ¿listo? Para que rapidito en el chat respondan. Entonces, y uno de los participantes abre el micrófono y me dice, la respuesta es tal. Entonces, si tenemos la siguiente proposición compuesta, si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál es su lenguaje simbólico? Bueno, será azul. La 2. Bueno, la estudiante que me dijo la 2 nos explica rápido. O sea, la 2 es la amarilla. Sí, señora. en el Es chat porque también pueden tenemos participar ahí, directamente.
Es porque tenemos sí, entonces sí, Sí, una condicional, es el y una condicional. condicional. Sí, señora. Muy Entonces, bien, ¿no? bueno, ¿quién me habló? ¿Quién está participando? ¿Me regalas tu nombre? Andrea Pinzón. Pues, Andrea. Gracias, correcto, muy bien, Andrea. Nos vamos, la siguiente tabla de y verdad felicitamos, corresponde a una. y felicitamos a quién, a los demás estudiantes, Andrea, Jennifer, José, Iron, Judy, Andrea, Contingencia. Catalina, Ay, compartieron la muy bien, memoria. a todos los estudiantes que nos participaron en el chat, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, para Estamos muy para activos. esta pregunta sí se me olvidó de pronto pero de pronto los que han trabajado ya en la tarea o los que anteriormente han visto la temática nos pueden ayudar bueno, entre todos, Profe, es la 4. resulta la 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, y dime por qué la 4. ¿Ustedes aquí observan la tabla? ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, sí, señora. Porque tiene valores diferentes, verdadero y falso. Ah, bueno, muchísimas gracias. Dice la siguiente tabla de verdad corresponde a. Entonces, corresponde a, quiere decir que debemos observar su resultado, que viene a ser esta última fila, y ver, como nos dijo el compañero, que hay verdaderos y falsos, ¿cierto? Entonces, eso es una contingencia. Muy bien. Bueno, aquí sí nos toca trabajar un poquito. A ver, chicos, dice, al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, dice, negación de P y, paréntesis, P y Q, se obtiene una. A ver, ¿qué nos dice? ¿Cómo podemos dar respuesta a esa tabla? ¿Será que así a simple vista yo puedo responderla? Bueno, se quedó un silencio total, ¿cierto? ¿Cómo responderíamos esta Doctora, pregunta? pues Señora, para mí, yo diría que es una contradicción porque tenemos una negación. bueno, ¿cómo Sería la nosotros tercera. saldríamos de esa duda? ¿Cómo Creo saldríamos que de la esa negación duda? no tiene nada que ver. Con la negación, con la P, negando Profe, la P. rojo Profe, la tabla manual. Ah, muy bien, gracias. Haciendo una tabla manual, ¿cierto? Pues nosotros como iniciamos en el proceso, pues lo mejor es nosotros hacerla, ¿cierto? Y seguidamente, pues corroborar la información yendo a un simulador para ver si está bien, ¿cierto? Bien realizado. Entonces, colocamos los valores de la negación de P, entonces identificamos primero que todo cuántas proposiciones hay, porque nos toca ver qué tamaño tiene la tabla, ¿verdad? ¿Cuántas proposiciones hay acá? 3. Dos, porque creo que la Dos negación. A ver, hay proposiciones. dos, sí, hay dos porque esta proposición es la negación de P. Entonces, ya está contada la P, ¿cierto? No podemos duplicarla en la forma. O sea, tenemos dos proposiciones, ¿cierto? Esta es negación de P. Y si tenemos dos proposiciones, es una tabla muy pequeña, ¿cierto? Es una tabla que tiene 4 filas, porque 2 a la 2 me da 4, y al resolverla nosotros obtenemos una contradicción. No sé si de pronto alguien en este momento la pudo haber estado trabajando en lápiz. Si alguien la trabajó, nos puede compartir la foto en el chat y la compartimos acá. Entonces, muy bien, pues También la en el chat les compañera nos. compartí, también en el chat les compartí el enlace del simulador de la UNAD. Ah, bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos enlace del simulador también compartido. Nos vamos con esta pregunta. Si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. Pregunta, ¿cuál es el lenguaje simbólico del anterior argumento? La primera. Primero, ¿será que fuimos muy rápido? Bueno, vamos a esperar otra respuesta. Queremos saber otra respuesta.
Bueno, quiero decirles algo. ¿Se dan cuenta que aquí hay una lista de proposiciones simples? Entonces, esto así completico, ¿cierto? O sea, de aquí hasta acá, antes de la pregunta, esto es un argumento, ¿sí? Es lo que nosotros hablamos como tal en pensamiento lógico matemático como un argumento. En lenguaje, en castellano sería pues un párrafo, una estrofa, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos del argumento y hacemos la lista de proposiciones simples, todas las proposiciones para enlistarlas acá, o sea, hacer esa lista, aquí deben estar en un estado afirmativo. Bueno, aquí hay una negación, por acá hay una negación. La negación la represento es en el lenguaje simbólico. Bueno, pero aquí yo no escribo, Carlos no brindará seguridad. No, aquí van todas en un estado afirmativo y ya en el lenguaje simbólico represento esas negaciones del argumento. Bueno, ¿quién más tiene respuesta? A ver, bueno, yo creo que ya tomaron el tiempo y yo voy a oprimir aquí lo que me digan. A ver, ¿quién participa? ¿Quién nos abre el micrófono? Bueno, dejamos última palabra, la primera. Hola, hola, profe. ¿Cuál es la respuesta? Pues los participantes, los que me están ahí apoyando a resolver este jueguito. Una estudiante me dijo que era el azul. ¿Están de acuerdo? ¿Qué nos dice Sí, el la chat? Vamos primera. a preguntarle al chat. ¿Listo? Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, la siguiente tabla de verdad corresponde a una, vamos a ver esta tabla, este conector, ¿será una conjunción, un bicondicional, una disyunción, un condicional? Es una La dos. bicondicional. Bicondicional. Muy bien. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Cómo lo represento en el lenguaje natural, ese bicondicional? Sí, Muy bien, los que entonces, me respondieron. Sí, sí, entonces. solo sí. Muy bien, sí, solo sí. Bueno, ya salimos de acá. Muy bien, muchachos que estuvieron ahí muy atentos. Y vamos a recordarles en este momento que, por favor, deben registrar la asistencia. Ustedes hicieron ustedes ingresaron pues a través del campus, se inscribieron, pero estando en el CIPAS, ustedes deben confirmar para ser asistentes, ¿listo? O sea, deben ingresar, ir y confirmar. Bueno, nos vamos a ubicar en las leyes de inferencia lógica. Bueno, los argumentos y su estructura pueden aplicarse perfectamente en situaciones laborales y profesionales. De hecho, el uso de premisas y de conclusiones es fundamental en la comunicación efectiva en el ámbito profesional. Bueno, quiero citar de pronto un ejemplo. En una reunión de negocios podemos presentar, por ejemplo, premisas basadas en datos financieros y podemos concluir una nueva estrategia de mercado. Bueno, eso es uno de muchos ejemplos. Entonces, por favor, no olviden registrar la asistencia. Bueno, queremos retomar esta ley del silogismo hipotético y cómo la podemos analizar desde un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esta ley, pues escrita de forma simbólica, es P, entonces Q, y Q, entonces R. Esta última flechita, entonces, es la que nos determina la conclusión. Entonces, podemos decir, por lo tanto, P entonces R. O se concluye P entonces R. Este es un lenguaje simbólico, pero nosotros debemos encontrar, ¿cierto? Analizarla de forma lógica para encontrar esa relación que nos lleva a esa conclusión. Vamos entonces a verla desde un lenguaje natural. P va a ser la proposición si llueve, ¿cierto? Entonces tenemos acá, esta es mi regla general del silogismo hipotético. Entonces, vamos acá a tener un ejemplo. Dice, si no llueve, entonces los embalses se secan. Premisa 2, si los embalses se secan, entonces no
se tendrá mucha agua. Estos 3 puntitos es conclusión. Si no llueve, entonces no se tendrá mucha agua. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo así? No entendimos, ¿cierto? Nos vamos entonces a devolver. ¿En qué consiste? Esta es una forma general de ver nuestra ley del silogismo hipotético. Entonces debo establecer unas relaciones, ¿cierto? En esta regla. ¿Qué es lo que debo acá establecer? Que tenemos una premisa que es P, entonces Q. Tenemos otra segunda premisa que es Q, entonces R. Y una conclusión que es de la primera premisa, ¿cierto? La primera proposición y de la segunda premisa, la segunda proposición, ¿cierto? En este ejemplo, no necesariamente vamos a encontrarlo con P, con Q y con R. En este ejemplo, tenemos la negación de P, ¿cierto? Pero nuestra estructura se conserva como tal. Si dice negación de P, entonces Q es nuestra primera premisa. Mire, este es P1. Si no llueve, entonces los embalses se secan. Premisa 1. ¿Qué pasa en la premisa 2? Nos toca empezar, ¿cierto? Con la que finalizó. Si los embalses se secan, entonces no se tendrá mucha agua. Tenemos una nueva premisa. Concluimos, si no llueve, ¿qué ocurre? Si no llueve, entonces no se tendrá mucha agua. ¿Listo? Bueno, continuamos. ¿Tenemos alguna pregunta ahí? ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos este ejercicio? O sea, que tenemos unas premisas y que llegamos a una conclusión. Resulta que cuando yo voy y lo llevo a la tabla, ¿cierto? Voy, hago mi tabla, voy a observar que me da una verdad absoluta. ¿Cómo se llama esa verdad absoluta? Que todo es verdadero, verdadero. Es una tautología. Quiere decir que este razonamiento es lógico y se llega a una conclusión que es una tautología. O sea, de este razonamiento tengo una conclusión que es una verdad absoluta. Y de hecho, pues, es la ley del silogismo hipotético. Entonces, quiero mostrarles este panorama, ¿cierto? Que es de todas esos razonamientos y antes de pronto explicarles con un ejemplo, porque seguidamente entonces ¿me permiten un segundito? Bueno, entonces tenemos acá el modus poniendo pones. Pues si nosotros de entrada vemos esta ley de inferencia, ¿cierto? P entonces Q, P y se concluye Q, pues no la vemos de dónde fue como tomada, bajo qué criterio, ¿cierto? En esta ley, pues que su nombre viene del latín, ¿cierto? Y que lo podemos reducir modus poniendo pones en MPP, que es afirmando afirmo. Si se afirma el antecedente, ¿cierto? Si se afirma el antecedente, se concluye el consecuente. Entonces, en estas leyes de inferencia que involucran el condicional, pues que son muchas las que involucran el condicional, son muy utilizadas. Voy a tomar un ejemplo muy común. Generalmente, cuando uno en la casa, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha ocurrido. Entonces, si P, vamos a decir, si, si realiza el aseo de la casa, entonces va al parque. Entonces, realizó el aseo de la casa, que se concluyó que va al parque, ¿cierto? Entonces, esta ley es muy utilizada. Lo que pasa es que obviamente nosotros omitimos como conectores, ¿sí? La I la pausamos
no estamos utilizando pues como tal algunos conectores, pero sí está en nuestro actuar, en nuestros razonamientos y se hacen de forma constantes, pero pues uno no lo va notando, se volvió como tan natural, ¿cierto? Entonces, este es un modus poniendo pones. ¿Por qué traemos como esta variación del modus poniendo pones? Porque es que esto es una estructura, o sea, yo no puedo pensar que siempre lo voy a encontrar como P, entonces Q, P y concluyo Q. Sí se va a encontrar como tal, pero como P en algún momento puede ser una negación, ¿cierto? O Q puede estar negada. Entonces, lo que debemos ver es una estructura, que si yo, si tengo este condicional, ¿cierto? Esta premisa, bueno, es fundamental, tengo que partir de que una de mis premisas lleva un condicional, ¿cierto? Porque si no está este condicional, no lo podemos ubicar dentro de esta ley de inferencia. Entonces, en este caso, si tengo P, entonces la negación de Q, ¿cierto? ¿Qué debe continuar? Pues debemos afirmar el antecedente, aquí está afirmado, o sea, nuevamente P, y que se concluye el consecuente perfecto, ¿cierto? O sea, la regla se conserva porque he entendido su concepto y lo puedo llevar a diferentes situaciones. Si tengo la negación de P, ¿cierto? Tengo acá, este es mi antecedente, entonces Q, mi consecuente, entonces tengo que el antecedente y concluyo el consecuente. Mi antecedente es negación de P y mi consecuente es Q. Y seguidamente, si tengo la negación de P, entonces negación de Q, pues mi antecedente es ¿quién? La negación de P. ¿Y cuál es mi conclusión? Pues mi consecuente, que es la negación de Q. ¿Qué es la negación de Q? Pues una proposición que esté negada. Bueno, esto es de pronto para lograr como aterrizar, extraer, ¿cierto? De esta modus poniendo pones, que podemos encontrarla no siempre tiene que estar afirmativa, sino que se debe conservar ese razonamiento lógico que la regla como tal requiere para que se dé, para que esté dentro de un modus ponendo pones. ¿Qué pasa con el modus solendo tollens? MTT, negando niego. Entonces esos nombres recuerde que son así, pero vienen del latín, en español sería negando niego. Entonces, si se niega el consecuente, ¿cuál es el consecuente? Antecedente, consecuente. Si yo niego el consecuente, voy a obtener la negación de quién? Del antecedente, como conclusión. Entonces, igual, si acá tengo no P, entonces no Q, debo negar quién, el consecuente, sí, negación de Q, niego, sería una afirmación. ¿Y qué obtengo como conclusión? Pues la negación del antecedente, o sea, negación de P, pues va a ser la afirmación, ¿cierto? P. En este caso, P, entonces no Q, la negación de no Q va a ser Q y voy a concluir no P. Pero, ¿qué es esa representación de la que yo le hablo del lenguaje simbólico? ¿Qué es? Pues proposiciones, son proposiciones, ¿cierto? Pero ¿qué es la proposición? Pues la frase, ¿cierto? Lo que ocurrió, lo que Juan hizo, cada situación que estemos analizando en ese argumento, ¿cierto? Y ellas pasan a ser, cuando nosotros están en esta estructura, ya se llaman, ¿qué? Son unas premisas, porque pertenecen a un argumento, entonces esta va a ser mi primera premisa, esta va a ser mi segunda premisa y aquí vamos a tener la conclusión. Hace un momento teníamos el silogismo hipotético. Entonces, ¿qué tenemos? La negación de P, entonces, bueno, el silogismo hipotético, esta es su estructura general, mire, observémosla acá, está representada de forma muy gráfica, ¿cierto? Para que nosotros comprendamos el concepto. ¿Dónde yo puedo evidenciar que se apropió el concepto? Pues cuando cambiamos, ¿cierto? Mira, aquí también pueden aparecer que negaciones, ¿sí? Pero mantengo mi estructura. Lógicamente, mi conclusión se da, ¿cierto? Escribiendo el antecedente de la primera premisa y el consecuente de la segunda. Entonces, es como si escribiéramos el principio y el final. Bueno, de pronto no me han preguntado, pero este silogismo hipotético se puede dar con más premisas. Se puede dar con 3 premisas, ¿cierto? Con 4 premisas, siempre y cuando
se conserve esta misma, relación entre estos antecedentes y consecuentes, ¿cierto? Se deben repetir. Bueno, el silogismo disyuntivo también recibe el nombre de modus tollendo pones. Por favor, ¿tenemos alguna pregunta? No, amor, despacio. Es que tú eres muy Bueno, cerramos ese micrófono, gracias, muy amable. Vamos a cerrar ese micrófono. Y bueno, es importante que ustedes de pronto tengan un pantallazo o si el tutor nos colabora y nos coloca un pantallazo ahí en el chat. Y entonces estas son las leyes de inferencia o esos razonamientos lógicos que nos van a servir, ¿cierto? Para ser analizados y para ser aplicados en diferentes situaciones. Tenemos esta ley de simplificación, mira, observémosla, que aunque es sencilla, a veces nos suele confundir. Cuando tenemos dos proposiciones con la conjunción, ¿cierto? Podemos separarlas y concluir una o concluir la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto la vamos a requerir para que con esa conclusión cogerla con otra premisa y poder hacer un modus tollendo tollens, un modus ponendo pones, ¿sí? Entonces, pero debemos conocer la ley de inferencia y saberla aplicar. Un dilema constructivo. Mira que el dilema constructivo, ¿cierto? Es algo parecido a la simplificación disyuntiva. El dilema constructivo, miremoslo porque ellas tienen algo que las diferencia. Entonces, aquí está muy gráfico, ¿cierto? El dilema constructivo se forma, ¿cierto? Su estructura está dado en 3 premisas. Pero ¿cómo son las premisas? Mire, no importa que sean en este orden, ellas deben tener esta secuencia. Entonces, hay una premisa que es una disyunción. Mire, una disyunción, ¿cierto? Una O. Es P o Q. Tenemos una segunda premisa y una tercera premisa. Pero mi segunda premisa inicia, mire, con P. Y mi segunda premisa inicia con Q. ¿Qué tenemos aquí en los consecuentes? Que son diferentes. Concluimos estos consecuentes. Se concluye R o S. ¿Sí? Ya tenemos otras variaciones, ¿cierto? Pero se deben dar en torno a la estructura general. Pero, ¿qué ocurre entre el dilema constructivo de C y la simplificación disyuntiva? Ah, bueno, son parecidas, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que en esa parte conserva esa estructura P o Q, ¿cierto? Primera premisa. Recordemos que P o Q pueden ser R o S, pueden ser otras letras, ¿listo? También. Segunda premisa, iniciamos con P. Tercera premisa, continuamos con la segunda proposición de la primera premisa, que es la Q. ¿Y qué pasa con los consecuentes? Que ellos son iguales. Resulta que al ellos ser iguales, pues me da R o R, ¿cierto? Pero R o R en la simplificación disyuntiva, aplicando la ley, nos da R. Si se dan cuenta que aplicamos tal cual nuestro dilema constructivo, pero debemos simplificar el resultado y al tener esta variación y al aplicar la propiedad, ¿cierto? R o R, obtenemos como resultado una R. ¿Qué pasa en la adjunción? La adjunción, ella es opuesta a la simplificación. Adjunción es opuesta a la simplificación. ¿Por qué? Porque en la simplificación yo tengo dos proposiciones unidas con una I y yo las puedo separar, pero en la adjunción yo tengo dos proposiciones separaditas y la uno con la I. Entonces, es importante, muchachos, si pueden tomarle su foto, tenerla ahí para esa profundización que cada uno hace a través de estos razonamientos lógicos, ¿cierto? Bueno, muchachos, no sé si tenemos alguna pregunta en este momento. Entonces pasamos de forma pues rapidita a resolver esta pregunta, pero la idea es que ustedes, alguien de los que nos acompañe, nos pueda resolver la pregunta. El ejercicio, el ejemplo 2.
Bueno, voy a ver si puedo hacerlo aquí con el lápiz porque no me está conectando la tablet. Entonces, tenemos acá. ¿Cuál es la premisa uno, muchachos? Premisa uno. Tenemos acá premisas. ¿Cómo estaría organizado estas premisas? Tenemos nuestro lenguaje simbólico. La T. ¿Cuál sería nuestra premisa 1, nuestra premisa 2? La conclusión la identificamos porque ella aparece, pues va de última, ¿cierto? Como la conclusión y la precede una flechita, que es lo que me dice, se concluye o por lo tanto obtenemos R. Entonces, ¿cuáles son nuestras premisas? Doctora, La T pues y la sería la R. primera premisa que sería la menos de negando T. Se me fue. ¿Y Se- R? O sea, Sí, la primera sería sí, negación de T y hasta ahí escuché. R. Esa sería la primera T y premisa. R. Y R, Entonces ¿y hasta R. ahí se acaba? Entonces, R, muy bien. ¿Por qué? Porque hay otra situación. Está ahí, también me ubica en donde termina y empieza la otra, ¿listo? Y como hay paréntesis, pues rápido me ubico que pues una premisa va desde un inicio de paréntesis hasta el final del otro paréntesis. Bueno, vamos a ver si aquí puedo escribirles. Entonces tenemos la negación de T y negación de T y R, ¿cierto? Entonces voy a colocar esto en un paréntesis. Negación de T y R. ¿Y qué continúa aquí? Entonces R, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago acá? En la siguiente, ¿cuál es la segunda premisa? Pues la que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Negación de T y R, de T y R. ¿Y qué concluimos? R. Bueno, vamos a la parte donde vamos realmente a ver si entendimos algo de las leyes de inferencia lógica, que yo sé que es así, que entendimos. Entonces, esta estructura, ¿a qué le recuerdan? ¿A qué ley de inferencia? Bueno, aquí hay un paréntesis, ¿cierto? Pero nuestras reglas estaban P, entonces Q, tengo P y obtengo Q. Entonces aquí vamos a identificar esa forma general. Entonces aquí tenemos una proposición, entonces otra. La siguiente es la primera parte de la proposición inicial y en la conclusión es la otra partecita. Nos devolvemos a ver, muchachos, ¿qué nos recuerda? ¿Cuál de estas nos sirve? Porque nos toca ir a verlas. ¿Cuál nos sirve? A ver, ¿cuál sería? ¿Será un modus poniendo pones o modus solendo tones, un silogismo hipotético? ¿Qué dicen ustedes? Un silogismo hipotético. ¿Un silogismo hipotético? Sí, ¿Alguien señora. más? Última palabra. ¿Alguien más tiene Sería eh, una qué? una simplificación en la premisa 2, así para hacerlo directo. Ah, no, debemos utilizar las dos premisas, ¿cierto? Y esas dos premisas, ¿a qué conclusión me llevan? ¿Listo? Bueno, vamos a ver si es un silogismo hipotético. Bueno, nos vamos a mirar a ver si es un silogismo hipotético. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el silogismo hipotético? Él dice que P entonces Q, en la segunda premisa Q entonces R, nos faltaría por acá otro condicional, ¿cierto? Y en la conclusión también se concluye un condicional, pero acá tenemos una flechita, aquí ya no está la flechita, ¿cierto? Y esta flechita es la que también se cambia por la línea que tenemos acá, por esta lineecita, la última flechita es cambiada de forma vertical por esta lineecita y por estos punticos. ¿Listo? Entonces, esta estructura no se conserva, por ejemplo, en la No, ahí conclusión, sería una ¿cierto? disyunción. Una disyunción, una disyunción. ¿Y entonces, cuál ley Una podría ser? simplificación disyuntiva.
Una simplificación, pero pues resulta que para la simplificación deben haber tres premisas, por lo menos, mira, tres, lo mínimo son tres premisas, o sea, ella es exacta, o sea, no puede tener ni dos, no puede tener ni cuatro, pero debe tener tres premisas, dos con condicional y una con disyunción. Vamos a ver, porque ya me estoy preocupando. Tenemos aquí dos con disyunción, no existe, y tenemos solo dos premisas. Bueno, alguien más que nos vamos a seguir analizando. Modus poniendo pones. Bueno, que de pronto nos han respondido en el chat. ¿Tenemos alguna respuesta en el chat? Una simplificación. Una simplificación. Yo opino que es modus poniendo ponen. ¿Llegó? Muy bien, vamos poniendo pones. Sí, muy bien. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿tú cómo la determinaste esa? O sea, ¿qué es esa ley de inferencia? O sea, ya te la paso por acá. Ah, bueno, ahí está en la regla, pues de pronto para que tú la puedas explicar. Cuéntanos, ¿cómo llegaste allá a ese razonamiento? ¿Me escuchas? ¿Me confirmas si me escuchas? Sí, señora. Cuéntame, ¿cómo tú llegaste a ese razonamiento? O sea, ¿qué te hace pensar? O sea, que tuviste ahí presente. Porque solamente hay dos proposiciones y al último se concluye ¿no? No sé si estoy Bueno, en lo correcto. vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver acá. Bueno, ya ubiqué por acá mi lapicito. Vamos a mirar si me está borrando. Entonces, creo que no me está borrando esta parte. No, era. Bueno, entonces tenemos, esa es nuestra primera proposición, ¿cierto? Vamos a colocar aquí, seguramente eso fue lo que hizo la compañera, la ley de inferencia, P, entonces Q, ¿cierto? Si tenemos P, llegamos a la conclusión que nos da Q. Entonces, ¿quién vendría a ser nuestra P, ¿cierto? Nuestra P, entonces Q. Miremosla acá. Lo que pasa es que aquí nuestra P fue cambiada, por eso no la podíamos ver. Digamos, vamos a llamarla así, que todo esto se llame P y que esa sea la Q, ¿cierto? P, entonces Q. ¿Quién es esta señorita que tenemos acá, ¿cierto? Que miran ahí de esta parte de acá, muchachos. ¿Quién es esta partecita de acá? Pues la P, ¿cierto? ¿Y qué obtenemos de conclusión? Esta linecita es el resultado, ¿cierto? Lo que allá aparece como un triangulito, como tres punticos, esa es la Q, claro. Pues si la veo así es más fácil, ¿cierto? Para analizarla, pero si ya la veo de forma horizontal y con más letras, claro. Entonces, esta sería nuestra primera premisa, que sería la negación de T y R, ¿cierto? Cerramos, entonces R sería nuestra P, entonces Q. Ahora, ¿quién es esa P? Pues la negación de T y R, ¿cierto? ¿Y qué concluimos? R, entonces ese es un MPP, modus poniendo pones. Y ese es nuestro simulador, ¿cierto? Donde podemos ir y llevar el ejercicio. ¿Y qué nos debe dar? Pues una verdad absoluta, todo verdadero, porque ese razonamiento
pues es verdadero, ¿cierto? Que es acá, que lo llevamos al simulador, entonces obtenemos una verdad. ¿Listo? Y pues traemos acá como este último ejercicio de esos, de toda esa parte de razonamiento de leyes de inferencia lógica. Entonces, este ejercicio. Esta parte de acá está en una representación ¿qué? Simbólica, ¿cierto? Esa es la representación simbólica. Esta representación simbólica, pues, viene de un argumento que tiene que. El argumento está conformado por qué? Por premisas y por una conclusión, ¿cierto? Y por eso vamos desglosándolo en una tablita. ¿Para qué? Para verlo como más organizado, ¿cierto? Para darle como un orden, también para colocarlo de una forma más didáctica. Entonces, ¿qué tenemos acá? La premisa 1. Entonces, esta partecita de acá va a ser nuestra premisa 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Premisa 1, que va a ser esta es mi premisa O. P1, T entonces R. ¿Hasta dónde va? Pues hasta la I, porque ya la que me dice que acá finaliza, acá empieza otra premisa. Entonces, mi premisa 2, P2. R, entonces S. ¿Mi premisa qué? 3. Entonces, ¿qué tengo acá? Negación de R y negación de S. Ah, bueno, tengo estas tres premisas, mire, las tengo acá, que son las que me da el ejercicio. Pero, ¿qué es la señorita? Entonces, negación de T o negación de R. Ella se llama la ¿qué? La conclusión. Conclusión. ¿Qué quiere decir? Que con estas premisas, ¿cierto? Y con otras más, yo voy a llegar a concluir negación de T o negación de R. Por eso negación de T o negación de R yo no la puedo incluir acá, por acá meterla de premisa. No, ella viene a ser la última porque es a donde yo voy a llegar. ¿Por qué? Porque requiero de las leyes de inferencia lógica, o sea, de razonamientos lógicos, para no irme a equivocar y llegar a esta verdad. Esto es una verdad absoluta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, premisas, ley aplicada, premisas usadas. Entonces, en P4, bueno, P4, tenemos T entonces S. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dio T entonces S? Vamos a ver, porque aplicamos un silogismo hipotético entre P1 y P2. Vamos a mirar a P1 y P2, un silogismo hipotético. Miremoslo acá, a T entonces R, R entonces S, es el silogismo hipotético, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Que esto y nos da T entonces S y P4 es T entonces S. Sí, es un silogismo hipotético y se realizó entre las premisas P1 y P2, ¿cierto? Y una justificación es escribir, ¿cierto? Entre las premisas P1 y P2 se puede aplicar un silogismo hipotético. Esa es una justificación y es correcta. Porque de pronto me están colocando una ley que es verdadera, pero unas premisas que no se ajusten, pero en este caso es correcto. Ahora, en la P5 obtenemos negación de S. Nos dice que es una ley de simplificación. Pues vamos a ver, ¿cierto? En la P5, negación de S, una ley de simplificación ¿de quién? De P3. Entonces debo irme a P3 y observar que hay una ley de simplificación. Ah, sí, P3 tiene negación de R y negación de S. Simplificación quiere decir, puedo coger una de las dos, ¿cierto? Puedo separarlas. Entonces, P5 va a ser negación de S. Perfecto, sí, yo lo puedo hacer, ¿cierto? Es correcto, es la ley de la simplificación y negación de S está en la P3, sí. Ahora, P6 obtenemos negación de T. ¿Qué ocurrió? Entonces nos están diciendo que se hizo un modus solendo tollens entre la P4 y la P5. Vamos a mirar P4, ¿cierto? De la P4 y la P5 se hizo un modus solendo ponens. Ah, bueno, entonces, ¿cómo? Coloquémoslo por acá. T, entonces, S. ¿Qué es el modus solendo tollens? Negando, nego, ¿cierto? Entonces, nego el consecuente y obtengo la negación del antecedente. Entonces, sí, efectivamente, es un modus solendo tollens. Pero de pronto yo no me sé las reglas en ese momento, ¿cierto?
no me sé las reglas en ese momento. Entonces, pues yo voy a mis reglas, mire, y las tengo a mano para ver modus solendo tollens P, entonces Q, niego el consecuente y me da el antecedente, la negación. Ah, pero es que si mi modus solendo tollens es negación de P, negación de Q, ustedes ya saben. Si es la si tengo acá una negación y si la niego me da afirmación, ¿cierto? Y así, pero aplico el concepto. Y por último, entonces nos dice que se hizo una ley de adición, ¿cierto? En P6, ¿cierto? A P6, ¿cierto? Adicionaron para obtener P7, entonces hicieron ley de adición. ¿Y en qué consiste la ley de adición? Resulta que ya tenemos la negación de T y la negación de T hace parte de la conclusión, ¿cierto? Pero mi conclusión lleva una disyunción, negación de R. Entonces, pues nos utilizaron la ley de la adición. ¿Qué dice la ley de la adición? Ah, si usted tiene una premisa, yo puedo adicionarle, ¿qué quiere decir adicionarle? Colocarle, sumarle, ¿cierto? Con la disyunción esa letra. Entonces, ¿qué tenemos acá? Negación de T o negación de R. ¿Por qué? Era esta partecita que necesitaba para completar esa conclusión. Para hacer estos ejercicios no hay como una estructura, decir que tengo que primero hacer modus ponendo pones, después modus solendo toles. No, es simplemente tomar todas las premisas e ir analizándolas con qué ley le podemos aplicar para ir sumando otras premisas y lograr llegar a la conclusión. Bueno, muchachos, pues esto era lo que le queríamos contar el día de hoy junto con el ingeniero Cristian y el licenciado Jesús Armando. Entonces, no sé si en este momento tenemos alguna pregunta en el chat. No, profe. Bueno, entonces en este momento vamos a dejar de compartir. Pues no sé, Yo le me estoy confirma. respondiendo en el chatito. Bueno, tenemos una manito alzada, Andrea Carolina. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, señora, es que yo tengo una pregunta referente pues al punto 3 de la guía. Entonces no sé si la podemos resolver o porque es que quedo en duda nuevamente, quedé en duda. Pues ayer Bueno, estuve y la pregunta tuya está relacionado con, lo podemos explicar acá desde alguna situación de nosotros, ¿nos puedes como tal orientar esa duda que tienes? Sí, lo que pasa es que en la regla de inferencia lógica, en el punto que yo Sí. tengo, es la C. Entonces, yo tengo una premisa y entonces una conclusión. Pero tengo como tal en el ejercicio, me dan dos premisas y una conclusión. Ah, bueno, pues de pronto Ya, te tienes que ir, por ejemplo, en esta ley de simplificación hay dos premisas, entonces tienes que revisar si está unida con una I, ¿sí? Si de pronto tienes dos premisas y al final se concluye una sola, mira, pues de pronto tienes que buscar acá, o acá también tenemos dos premisas y se concluye después unidas. Entonces es ir, mirar eso, le tomaste un pantallazo sí, señora, a es que esta ya le lámina. hice, Ah, ok. sí, ya la hice, ya su merced me la revisó dos veces y no. Ayer, perdón, ayer estuve en la línea, en tutor en línea y estuvimos revisando con el tutor y tampoco nos da. Sí. Entonces ahí es donde estoy pues en Ah, duda porque bueno, Andrea. no me da. Entonces te invito a que me escribas por el Teams ahorita cuando ya finalice para revisar. ¿Listo, Andrea? Entonces ya Listo, sí, apenas señora. finalizamos acá, ya te estoy, mejor dicho, me quedo aquí para revisar a ver qué ocurrió. Bueno, Vale, muchachos, ¿algo gracias. más? Pues agradecerle la asistencia a cada uno de ustedes. Y Laura Sofía, cuéntame. Buenas noches, profe. Que bueno, yo tengo una pregunta con respecto al video. O sea, yo subí el video a YouTube, pero
yo lo dejé solamente para usted. O sea, yo puse como su correo, pero el de Teams no sé si lo hice de una forma correcta o le tengo que enviar el enlace del video por correo interno del Ah, curso. bueno, entonces el video ustedes lo que hacen es en el mismo aporte lo colocan, ¿sí? O lo pueden dejar ahí pegado para yo entrar y revisarlo. ¿Listo? Pues la idea es que primero desarrollen el ejercicio y después de la retroalimentación que se diga está bien, entonces después sí graben el video. Pero pues si lo tienes ya, seguramente ya revisé tu ejercicio, ¿cierto? Sí, sí, señora. Pues Sí, señora. perfecto. Entonces, ahí mismo en el documento que tú estás trabajando y que vas alimentando, ¿cierto? Que pronto ya hiciste ejercicio 1, 2, 3, pues ahí mismo al final del ejercicio pegas el link y yo ingreso a ese link. ¿Listo? Ah, vale, listo, profe, sí, señora. Bueno, Gracias. recuerden que ustedes me pueden hacer las preguntas por el Teams. Yo he estado respondiéndole en el Teams. Recuerden que miércoles, jueves y viernes de 3 a 5 también se pueden conectar para estar ahí más al tanto de lo que me están preguntando. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a finalizar. Entonces, gracias por su asistencia. En este momento, entonces, vamos a prender la grabación. Detener la grabación. Bueno, vamos a dejar de compartir.